Buenos días. Hola, buenos días, Sara. ¿Cómo ¿Cómo estás? está, profe? Bien. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Muy bien. ¿Y usted? Sorprendidamente bien. Con la noticia de hoy, ¿cómo no? Pues Eso ya sabía que iba a ocurrir, pero ¿Qué pasó? todavía faltan muchas más cosas. Lo de la reforma, me imagino, ¿no? No, Carrasquilla va a renunciar. Ya Oh renunció. my God. Ya no es va a ¿Quién? renunciar, ya renunció. Oh my God. Carrasquilla, el de los huevos, el que se la montaron. A 1800. Ah, Algunos de nuestros estudiantes que viven como en la luna. Yo creo que no son de este planeta. no, profe, es No que yo no viven en miro parece. televisión Colombia. en la casa. Yo no miro televisión en la Se casa. acaba el país, no saben. Sí. Es que no hay que ver Por noticias las para redes enterarse de sociales. No, eso. es que yo no tengo televisión en la ¿Qué casa. no pasa Pero Yo por nada? las redes tampoco, sociales, yo es WhatsApp, las redes Pero Las sociales. personas que se en la hablan. casa puede no haber televisión, pero usted escucha al vecino, escucha la radio ahí del vecino. O sea, No, yo no soy chismoso. la al realidad igual No es todo el del chismoso mundo porque estaba país es con no puede eso. estar oculta de no podemos ocultar el sol con un dedo. Es pretender algo que no es posible. Y más en el nivel donde usted está, usted es un estudiante de media, que tiene que conocer el contexto de su país, de su región, tiene que estar empapado de lo que está sucediendo, porque usted es el futuro que va a construir esa realidad. Usted va a ser el primer afectado donde todas esas reformas se apliquen. Y ahora, en medio de la protesta y de las marchas y todo eso, usted también es el primer afectado, porque cuando Porque le van el a hacer paro, falta, le va a afectar desde ahorita, desde que ni siquiera ha empezado a vivir sí, solito. ya ayer anunciaron que iniciaba el paro camionero hoy y ya no hay abastecimiento de comida, así que eso afecta a todos. A comer mango. Ay, sí, a limón. No, yo hablo Maurito, sí. Bueno, jóvenes, vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar en el libro de Oseas, así como los gomelitos, Osea. ¿Listo? ¿Ya llegaron al libro gomelo de la Biblia? Ya. Capítulo 4, verso número 6. Ojalá nuestro amigo Daniel lo lea. ¿Creo, profe? Sí. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Muy bien, gracias. Entonces aquí el texto nos puede servir también para decir que hoy los colombianos están sufriendo, están pereciendo porque no tuvieron conocimiento de la realidad que estaban viviendo. Eso es una directa, indirecta para el que dijo que no sabía qué estaba pasando. Muy bien, pero no es el contexto del texto, ya que está en una situación espiritual. Se nos está hablando por qué tomamos este texto. Tomamos este texto porque hoy vamos a dar comienzo al estudio del conocimiento. Y aquí se nos dice que Israel estaba pereciendo por falta de conocimiento.
Y allí entonces extrapolar el principio que está en el texto. El no conocer la historia, el desconocer la realidad, el desconocer la ciencia, el desconocer la tecnología, nos puede acarrear problemas. Israel hizo un desconocimiento de la ley, de los derechos dados por Dios, y por eso entonces Dios le está diciendo aquí, mi pueblo perece por falta de sabiduría, mi pueblo es destruido por falta de sabiduría, porque le faltó. ¿Y será que Dios no le había dado suficiente sabiduría a Israel? La respuesta es, Dios le había dado, pero entonces ¿por qué Israel no la tenía? Porque había sido negligente en aprender, porque había sido tardo para buscar a Dios, porque había sido renuente a hacer la voluntad de Dios. Y ese principio también se aplica pues al pueblo cristiano del final de los tiempos. Jesús hizo una alusión a ello. Si para la venida del Hijo del Hombre encontraría fe, si habría fe. Y Apocalipsis dice que muchos podrían ser llevados a perder la fe, que el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad de los malos. Y es la situación que se está describiendo en Apocalipsis, pues es la situación que está viviendo el mundo hoy. Muchos perversos gobiernan y llevan a la desesperanza al pueblo, y estos pierden la fe porque no ven y se preguntan si Dios es bueno, si Dios es, ¿dónde está Dios? Se cuestiona la existencia de Dios y se pierde pues la fe. Entonces es en esta línea que este texto que acabamos de leer nos introduce a la temática que hoy iniciaremos a abordar. Pero antes de pasar allí, quiero llamar a lista y confirmar de manera audible su presencia a la clase del 3 de mayo. Aguilar. Presente. Amaya. Presente. Camargo, que nunca falta. Díaz Guerrero. Presente, profe. Profe, creo que Jorge no tiene internet porque no le llegan mensajes ni nada. Dueñez, seguro no pagó y le cortaron, o se fue a la protesta y le cortaron. Durán, este como que tampoco volverá. Guerra. No, profe, no está. Martínez. Presente. Posada. Presente. Rodríguez. Presente. Rubio. Salguero. Presente. Sánchez. No está, profe. El otro Sánchez tampoco. Presente. Valle Presente. y Vidal. Presente. Muy bien. Gracias por contestar y confirmar su presencia. Muy bien, entonces, a ver, ocúltate este. Aquí. Nuestra temática, como les estaba diciendo, hoy iniciaremos entonces la línea que tiene que ver con el conocimiento. Y vamos a ver lo que es entonces las corrientes. Más que las corrientes, abordaremos primero lo que es epistemología, porque para ustedes el término es novedad. Entonces vamos a ver qué es la epistemología y ya vamos a ir introduciéndonos en las corrientes y demás. Y también se les ha activado o se ha activado allí una actividad para realizar que tiene que ver justamente con
esto de el conocimiento, y es un análisis primario a la producción cinematográfica titulada The Matrix, o en español La Matriz. Quizás alguno ya lo vio a manera de interacción por ahí familiar, entre amigos. Bueno, eso es bueno, pero ahora queremos que usted haga nuevamente revisión de esta película y pueda entonces desarrollar las preguntas que están allí, que nos servirán para que usted tenga una introducción, una inmersión en lo que es la filosofía del conocimiento. ¿Ya? ¿Alguno ha visto la película? Sí, profe. ¿Recuerda de qué se trata? Pues de que ellos, con computadoras o algo así se conectan a otro mundo, ¿no es? Muy bien, estamos hablando de una realidad virtual. Entonces, ellos se conectan, solo que no son como la realidad que nosotros tenemos ahora, que usted simplemente pone unos lentes y entonces hace una inmersión en esa realidad, sino que la realidad que se está proponiendo allí es mucho más intensa, porque el cuerpo humano se conecta para experimentar las sensaciones y entrar en esa virtualidad a través de la mente. Y eso podemos decir que está en el marco de lo que hoy estamos desarrollando o que llamamos inteligencia artificial, y que es el campo en el cual trabaja SpaceX con la empresa Neuralink. Así que estamos ya bordeando esa realidad que se plantea en la Matrix. La otra realidad es el hecho de que ese mundo de la Matrix está gobernado en el contexto donde están los actores. El mundo real, los humanos viven gobernados por las máquinas. Es decir, los humanos perdieron el control de la inteligencia artificial y esta se volcó en contra de la humanidad y está destruyendo a la humanidad. Ese es el contexto en el cual está la película. Es un escenario futurista de ciencia ficción, pero tiene unas inmersiones en el conocimiento propias y válidas para entonces abordar en el tema que nosotros estamos empezando hoy. Así que vamos a ir a la presentación que tenemos acerca de la epistemología. ¿Alguno había escuchado hablar de este término? ¿Lo había escuchado en su vida por ahí en algún lugar? Epistemología. La verdad no. Muy bien, eso es lo que me temía. Entonces vamos a explicarles en qué consiste la epistemología. Primeramente, como lo estamos trabajando en la clase de filosofía, pues es una de las temáticas que aborda la filosofía, es una de las ramas, una de las subdivisiones que hay allí. Pero ¿qué es lo que persigue la epistemología? Es entonces esto. ¿Qué leemos aquí? Verdades, conocimiento. 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 Y el conocimiento solo es posible a través de la academia, establecimiento de verdades que son aceptadas por la ciencia, por las evidencias que se presentan allí o por el contexto histórico, la verdad histórica. Y tenemos entonces también las otras que vienen del otro conocimiento que viene justamente del contexto religioso, entonces las llamadas creencias. Conocemos que Dios existe por la experiencia espiritual, por la creencia espiritual que hemos decidido aceptar y vivir en nuestra vida. Entonces, eso también establece otras verdades u otros conocimientos. Hablemos de el hecho de que somos creados por la mano de Dios. Ese conocimiento no procede de este lado, procede de este lado. Pero hay otro conocimiento que dice
hemos evolucionado del simio, de los primates, de los monos. Ese conocimiento no procede de este lado, sino que procede de este lado. Entonces, hay que equilibrar también las balanzas. Eso es parte de la epistemología. Entonces, la epistemología, si hacemos el estudio semántico, la raíz de la palabra, entonces nosotros tenemos que entender que viene de la palabra griega episteme. En griego se escribe así, se translitera al español así y se traduce para nosotros entonces como conocimiento. Y logos entonces se traduce como estudio. Así que epistemología, entonces episteme y logia o el logos, entonces significa que, así de manera literal, estudio del conocimiento. ¿Qué es la epistemología? El estudio del conocimiento. Muy bien, sencillo. Eso es la epistemología. Pero entonces en la filosofía pues hay toda una rama que se dedica a estudiar el conocimiento. ¿Cuál conocimiento es el que estudiamos en filosofía? El conocimiento científico, el conocimiento que procede de la naturaleza, la posibilidad de que exista ese conocimiento o no lo exista, el alcance que tiene ese conocimiento y dónde se fundamenta ese conocimiento. Esa es entonces lo que es la filosofía del conocimiento o lo que persigue la epistemología entonces a profundidad. Entonces, podemos decir que estaríamos de esta manera. Desde que se inició la llamada filosofía, entonces se habla de la doxa y del nous. La doxa es la opinión personal, lo que está en el marco de la persona. Entonces, la persona, el individuo, a través de su mente, razona, piensa, analiza, interpreta, deduce, induce. Entonces está la imaginación con la cual saca conjeturas, imagina situaciones, aun cuando estas no sean reales, pero se las imagina. Entonces eso está allí. El dogma es la fe, lo que aceptamos, lo que promulgamos, lo que entonces predicamos. Y en la nous, entonces tenemos el método científico y todo el conocimiento que este nos permite accesar, y está entonces también el conocimiento intelectual o sabiduría. ¿Cómo se diferencia esto, que es razonamiento, de este que es individual? Porque es que este está después de que ya fue aprobado, de que es un consentimiento, es una verdad aceptada por todos. Entonces, esa es la diferencia con este análisis de la persona. Esto no depende de una persona, sino que es una verdad aceptada universalmente por la humanidad. Entonces, el concepto inicial de la epistemología nos permite tener el valor del conocimiento en función de si es verdadero o si es falso. Nos permite preguntarnos en qué consiste la verdad del conocimiento. Nos permite también preguntarnos qué es y qué se debe el error o la falsedad en el conocimiento. También, entonces, establece la naturaleza del conocimiento al preguntarse qué es en sí mismo el conocimiento. También, entonces, permite abordar realmente el conocimiento en esa certeza. Y finalmente, entonces, permite distinguir el conocimiento verdadero del que no lo es, de aquel conocimiento erróneo. Entonces, en la filosofía del conocimiento, la epistemología discute sobre los temas centrales del conocimiento.
no es solo conocer por conocer, no es, a mí me gustó, me gustaría aprender eso. No, la epistemología va mucho más allá de eso. Es toda una disciplina. Y ustedes saben que cuando hablamos de disciplina, pues tenemos que hablar de reglas, de parámetros. Entonces, eso existe en la epistemología para hacer esa reflexión, ese estudio metódico del conocimiento, de manera que se pueda abordar de manera intelectual, de manera profunda, el conocimiento o los planteamientos que generan este conocimiento. ¿Listo? ¿Hasta allí vamos claros? Hola, ¿queda alguno? Sí, señor. Entonces, usted ha escuchado hablar de las llamadas teorías científicas. Todo el tiempo los científicos están produciendo nuevas teorías. Ahora, en medio de la pandemia, entonces existe la teoría de que si vacunamos a un gran número de habitantes en determinadas regiones, digamos en Colombia, si en Colombia se vacunan por lo menos 15 millones de personas, entonces lograríamos la inmunidad de rebaño. Eso es una teoría científica. Pero hablemos de Israel. Israel ya vacunó el 50% de la población y un poco más. Sí. Entonces Israel ya debiera haber alcanzado la inmunidad de rebaño. Sin embargo, la realidad parece no ser así. Entonces la teoría científica está siendo cuestionada porque cuando se han alcanzado los resultados, las evidencias demuestran que no es lo que se pensaba, lo que se había planteado, lo que se había teorizado. En términos de materia, entonces también los científicos dijeron que la energía no se transforma ni se destruye. Perdón, la materia no se destruye, solo se transforma, es lo que dice la teoría. Entonces, de esa manera, si una estrella desaparece, tiene que haber algo más, porque ella no se va a destruir, simplemente se transforma. Una onda explosiva, unos rayos de luz que son emitidos, una nube de polvo que se disemina y genera entonces nuevos sistemas que puedan generar vida también en esos lugares. Los cosmólogos plantean que no vivimos, que no es solo un universo, sino que hay un multiverso. Entonces, toda esa cantidad de teorías necesitan ser entendidas. Y la epistemología, entonces, nos permite abordarlas para hacer ese entendimiento. Entonces, de esa manera, a lo largo de la historia de las ciencias, la epistemología se ha vuelto más relevante, se ha vuelto más necesaria y también más exigente. De allí, entonces, que la epistemología lo que busca es respuestas. Y aquí vamos entonces, recuerden que la filosofía parte de las preguntas, ¿no? Luego, entonces, por eso, la epistemología es parte de la filosofía, porque para hallar una respuesta, tiene que haber una pregunta. Y entonces, las preguntas básicas, como vimos allá, podemos preguntarnos qué es el conocimiento, podemos preguntarnos si deriva el conocimiento de la razón o de la experiencia. Y a ver, preguntémosles aquí a los estudiantes de 10º grado, ¿de dónde usted aprendió que la sal era salada? ¿De la experiencia o de la teoría?
De la Experiencia. experiencia. De la De la experiencia. ¿Y cuándo aprendió por teoría que la sal era salada? Cuando pequeño. Cuando pequeño, cuando estaba en la escuela. En la escuela, claramente. Sí, sí, pensé que Cuando, experiencia. cuando estaba en la escuela aprendió por teoría que era salada, sin embargo ya tenía el conocimiento por experiencia. Y dijo, oye, interesante. Muy bien. Y ahora, cuando estuvo en el colegio, que abordó la química, entonces aprendió que la sal estaba conformada por unas llamadas moléculas. ¿Alguno recuerda cuáles son esa molécula? ¿Qué partículas tiene? ¿Cuál es la fórmula de la sal? ¿Cuál es el nombre químico? Cloruro de NaCl. sodio. Cloruro de sodio, muy bien. Es decir, que tiene cloro y sodio, átomos, Sodio. partículas. La molécula está compuesta de él. Eso lo aprendió apenas cuando llegó al bachillerato. Sin embargo, eso siempre ha estado ahí. Pero usted no tenía ese acceso, ese conocimiento. Y si avanza a la universidad, pues va a ir ahondando más ese conocimiento. Entonces la epistemología es justamente eso, nos ayuda a abordar, a ir profundizando en ese conocimiento y preguntándonos en cada nivel si eso es así, si es correcto, si es verdadero, si es verdad y si lo que se está logrando es una verdad. Entonces también tenemos que la epistemología ayuda a destruir muchas teorías que finalmente no pasan su examen de rigor. Entonces, la epistemología es esta disciplina que se acostumbra a aplicar en las ciencias a fin de establecer el grado de certeza del conocimiento científico en sus diferentes áreas. De esta manera, la epistemología también se puede considerar como parte de la filosofía de las ciencias. Nótese, es la filosofía del conocimiento, pero también es la filosofía de las ciencias. Entonces, la epistemología ya tiene dos campos de trabajo dentro de la filosofía: el conocimiento y las ciencias. Además, la epistemología genera dos posiciones. Una que es empirista, es decir, viene de la experiencia, de lo que usted sabe antes de tener conocimiento científico, el caso de la sal. Racionalista es la otra posición y es la que sale después de tener acceso a ese conocimiento científico, a ese conocimiento teórico, y usted lo analiza, lo razona y entonces lo compara con su experiencia, con la parte empírica y dice sí, es aceptado. Son congruentes, por lo tanto, se mantienen. Entonces, nuestro cerebro debe estar en estas dos realidades. ¿Cuál debe pesar más? ¿La empirista o la racionalista? ¿Qué es más importante? ¿Tener teoría o tener experiencia? Experiencia, ¿no? Experiencia. Claro, un poco de ambos. Ambos necesarios, pero yo creo que la experiencia es más Sí, porque uno puede comprobar si es verdad. más importante porque uno puede aseverar todo lo que uno ha tenido por experiencia. Es válido, pero voy a planteársela de esta manera. Digamos hipotéticamente que alguno de ustedes estudió ingeniería. ¿Ingeniería en qué? A ver, digamos que ingeniería de sistemas. Y acaba de graduarse. Es un egresado de una prestigiosa universidad en Colombia, en ingeniería de sistemas. Y se presenta a una convocatoria laboral. ¿Qué creen que le van a pedir en esa convocatoria? Experiencia. Experiencia. ¿Y usted la tiene? Claramente no, porque apenas se ha graduado y no
sino que no ha experimentado o no ha trabajado. Pues para eso El están las ámbito. prácticas, pero eso no lo tienen como válido, sino que ya sea una experiencia laboral. Así es. Pero, Ahora, pero si no le dan la oportunidad, ¿le están pidiendo conocimiento? Podríamos decir que el conocimiento se refleja en lo que uno trabaja, pero aquí no. En el caso hipotético, ¿no? Y entonces los 5 años que Bueno, usted sí. pasó haciendo la ingeniería fueron de balde. no. Pues a ver, la teoría es la base para la experiencia, ¿no? O En este sea, caso, así es. a Nota, través de entonces, la teoría uno ya sabe como que, uy, uno mira, se dañó esto. Y ya con la práctica uno lo empieza a distinguir más rápido, a hacer los trabajos mejor y todo eso. así es. Entonces, nota cómo se invierte. Ahora usted dice, el primero es la experiencia y después el conocimiento. Pero cuando usted se hace profesional, descubre que primero tuvo que quemarse las pestañas una cantidad de tiempo para después ir a la experiencia. Pero pareciera que es más importante la experiencia porque es lo que le pide la empresa. Pero la empresa deduce, supone que como usted está presentando un título, pues está respaldado por el conocimiento, así que no le está pidiendo ser racionalista, está pidiendo la otra parte, para, como decía el compañero, entonces que pueda solucionar problemas más eficientemente y así reducir costos en la producción laboral. Así que es muy importante. La epistemología desde el punto de vista de la filosofía también puede referirse a la teoría del conocimiento, la nociología. Esta es otra de los campos profundos que hay entonces en el estudio del conocimiento. La epistemología lo hace por ramas. La nociología se encarga del conocimiento general. Entonces pone reglas generales para todo, mientras que la epistemología entonces se encarga de las determinadas ramas. Por eso se habla de que en cada ciencia plantea. Si estamos abordando un conocimiento matemático, entonces está la epistemología especializada en matemáticas. Si estamos hablando del conocimiento médico, entonces la epistemología médica y así sucesivamente. Mientras que la nociología entonces lo hace de manera general. Diferencia las dos porque es un punto clave para examen. Entonces la epistemología tiene su propia historia. Inicia con el griego Platón, uno de los filósofos, de los 3 grandes filósofos, quien colocó el principio, el concepto de que la opinión y el conocimiento. Entonces él tenía dos, una cosa es lo que yo creo u opino y la otra es el conocimiento, lo que existe. Entonces hay una diferenciación entre lo uno y lo otro. Ya en el periodo del Renacimiento, del esplendor del llamado siglo de las luces, donde hay acceso, donde hay explosión científica, donde tenemos un gran número de pensadores como Galileo, Johannes Kepler, René Descartes, Isaac Newton, John Locke, Emmanuel Kant, entre muchos otros, entonces podemos encontrar que la epistemología se extiende, se vuelve un fenómeno para abordar las cuestiones científicas y la veracidad de esos postulados que se están produciendo por todos los campos de la ciencia. Así que en el siglo XX, el siglo que acabó de terminar hace 2 décadas atrás, entonces tuvo una importante escuela llamada el neopositivismo lógico y el racionalismo crítico. Allí, sus autores, sus proponentes, Russell y Wittgenstein, influyeron entonces en los círculos científicos, dando origen a la primera escuela epistemológica. ¿Ya? Entonces mire que
son 19 siglos para tener una escuela epistemológica. Pero no porque no sea importante, sino porque el construirla le ha costado a la humanidad. Entonces, la epistemología genética, que es la teoría que sostiene que tanto el conocimiento como la inteligencia son fenómenos adaptativos del organismo humano y a su entorno. Es decir, el conocimiento es evolutivo. El conocimiento puede ser perfeccionado, y allí entonces tenemos la incursión de las llamadas inteligencias artificiales hoy en día en nuestro campo, que permiten hacer procesos más rápidos y tener resultados más eficientes, aumentar nuestros campos de visión con aparatos que nos permitan visualizar lo que el ojo humano no percibe. Entonces todo eso es posible. Los llamados sensores que permiten percibir desde el calor, desde ahora en medio de la pandemia era necesario entonces leer la temperatura. Allí no se podía tocar, no podía haber toque humano, así que un sensor fue el encargado y el que tomó ese papel relevante para los llamados termómetros de temperatura anti-COVID. Entonces, la epistemología genética es una teoría desarrollada por un psicólogo llamado Jean Piaget. Ustedes recordarán a este hombre del año pasado, ¿no? Cuando abordábamos la psicología del aprendizaje, que nos hablaba entonces de las teorías de ese aprendizaje por empirismo y por a priorismo. ¿Cómo podemos aprender desde esta perspectiva? Entonces, el conocimiento, según Piaget, no es algo innato en el individuo, sino algo que vamos aprendiendo con el paso de nuestra vida. A medida que nosotros vamos creciendo, vamos teniendo entonces acceso a ese conocimiento. El conocimiento procede fuera de nosotros y se obtiene mediante la observación del medio. Pero también hay que tener en cuenta entonces que Piaget dice el conocimiento se produce gracias a la interacción del individuo con su medio. Es decir, si yo solo me quedo observando, no va a ser mucho lo que aprenda. Necesito interactuar con el medio para lograr un mejor aprendizaje, para construir estructuras que me permitan entonces aprender. Y en el campo de la jurídica, entonces se tiene la epistemología jurídica, lo que es necesario estudiar entonces para los que se van por la línea del derecho, de la política, de la carrera pública. Entonces es importante esta línea. Entonces son esos métodos y esos procedimientos intelectuales que se aplican en el campo de la jurisprudencia para identificar, interpretar, integrar y aplicar la norma, para saber que la reforma tributaria llamada Ley de Sostenimiento Solidario no era nada de lo que se proponía, sino iba en contra de las clases sociales de menores recursos. Entonces, esa epistemología jurídica pues vincula el análisis de la comprensión de los factores que determinan ese origen del derecho, entre lo que es justo y lo que no es injusto, lo que es injusto, entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, para ello, la epistemología jurídica aborda al ser humano como un ser único, que presenta diferentes maneras de pensar, de actuar y de razonar, debido a lo cual la ley puede entonces variar las interpretaciones. Por eso tenemos a los que están a favor de la reforma y los que están en contra de la reforma. Los que están a favor de los que protestan y los que están en contra de los que protestan. Entonces tenemos todas estas realidades. Recuerde que la nociología, entonces, que es la ciencia que estudia el conocimiento humano de manera general, y que la epistemología hace un estudio por segmentación del conocimiento. La nociología estudia conocimientos generales, no particulares, teoriza de manera general el conocimiento, sin profundizar en el conocimiento de ciencias específicas. Entonces, si usted va a abordar un conocimiento específico, tiene que usar
las reglas de la epistemología y no las reglas de la nociología, porque crearíamos un error.